Hola, soy Julia Bereciartu y soy ilustradora especialista en gouache. He trabajado para clientes como Vogue, Quarto Books, Bloomsbury o Alfaguara. Con mis ilustraciones trato de contar pequeñas historias sin palabras. Por eso le doy gran importancia a las miradas y expresiones de mis personajes. Me gusta sintetizar las formas y simplificar las paletas de color al máximo, capturando expresiones humanas con la mínima cantidad de líneas. Para ello, el gouache es una técnica muy versátil, que nos permite crear ilustraciones sencillas, pero al mismo tiempo complejas en sus texturas y colores. Además, a lo largo de los años he encontrado mi propio estilo, combinando el gouache con otros medios tradicionales como los lápices de colores y medios digitales como Photoshop y Procreate. En este curso de doméstica te voy a guiar en la creación de una ilustración editorial en gouache, desde el planteamiento inicial hasta el envío a imprenta. Como proyecto final vas a ilustrar una escena representativa de tu libro favorito. Empezaré mostrando las técnicas del gouache y sus diferencias con la acuarela. Harás ejercicios de control de la pintura y practicarás con los pinceles y las texturas. El paso siguiente es elegir qué escena vas a ilustrar y bocetar a tus personajes. Trabajaremos la composición y pasaremos todo a limpio. También te enseñaré cómo elegir la paleta de color de tu ilustración. A continuación, trasladaremos nuestro boceto al papel y empezaremos a pintar. Primero aplicaremos las manchas de color y después definiremos detalles con gouache y lápices de colores. Por último, te enseñaré trucos para escanear y editar tus ilustraciones en Photoshop, además de dejarlas listas para compartir e imprimir de forma profesional. Al final de este curso tendrás una nueva herramienta para crear personajes y su entorno, sacando el máximo partido de la técnica del gouache. Para acompañarme serán útiles conocimientos básicos de dibujo, además de gouache, pinceles, papel de acuarela, escáner y Photoshop. Atrévete a experimentar con el gouache y los pinceles y da vida a tus personajes.